Sin lugar a dudas será una semana intensa, corta por el feriado nacional, pero los hechos políticos siguen sucediéndose. El miércoles, la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. ¿Qué dirá el presidente Macri en ese momento? Pero por ahora, sí, hay unas declaraciones en donde invita a los gremios a no abandonar el diálogo, ¿no? Sí, declaraciones que hizo el presidente de la Nación cuando bajaba del avión rumbo a Chapadmalal, pero con lo que era seguramente, las conclusiones del viaje que puntualmente había hecho a España. Allí muchos empresarios le preguntaron a Macri, sobre todo con respecto a la gobernabilidad. Este era el dato que interesaba mucho en España y también incluso a empresarios argentinos que habían viajado a España. ¿Por qué? Bueno, porque es un año electoral, es un año donde, bueno, en muy poquito tiempo vamos a tener las primarias en el mes de agosto y para el gobierno es un test de gobernabilidad. Pero claro, eso se ha trasladado. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que hoy le están pidiendo, sobre todo modificaciones de la política económica al presidente de la Nación. Y uno de esos sectores, quizás de los sectores más fuertes, es el de la CGT. Una CGT, Claudio, que arrancó, vos acordate bien, con la influencia muy fuerte de Hugo Moyano dentro de la propia CGT, y un Hugo Moyano que había acompañado al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, durante su campaña incluso. Es decir, hablaba del PRO, hablaba del Frente Cambiemos, compartió algunos actos de campaña incluso con el propio Macri, es decir, que había llegado, al poder Macri con una relación realmente muy fluida con la CGT. ¿Qué pasó a lo largo de las últimas semanas? Bueno, la CGT empezó a tomar nota de que la marcha de la economía no iba, por lo menos en línea con lo que eran las expectativas que había creado el propio gobierno el año pasado y que incluso la CGT había, entre comillas, financiado. Es decir, la CGT siempre dijo, nosotros no vamos a poner palos en la rueda porque lo que creemos es que el gobierno tiene que hacer algunas reformas porque la economía tal y como que había quedado a fines del año 2015, la verdad que no podía seguir. Es decir, había que hacer reformas y por eso la CGT se mostraba relativamente cercana al gobierno. Hoy la conducción de Schmidt, de Acuña y de Daer está mostrando su otra fase. Es decir, está mostrándole al gobierno un enfrentamiento que ha escalado a lo largo de los últimos días y donde el gobierno me parece a mí que adivina, bueno, que se le viene una que no es demasiado linda, ¿no? Se le viene una realmente importante con esta movilización del 7 de marzo, que no solo se ha resignificado, sino que además ha tomado mucho volumen político. ¿Cuáles fueron los últimos encuentros de la CGT? Y ahí explicamos la frase de Macri. Los últimos encuentros fueron con el Partido Justicialista, con el Frente Renovador, con los movimientos sociales, y en todos, de alguna forma, lo que pudo rescatar la CGT es el compromiso de que van a tener compañía en la movilización, es decir, que van a formar parte de esa medida. Estos contactos de la CGT buscando ser el eje de la unificación de la protesta a nivel nacional y de todos los sectores, pide y quiere que la marcha del 7 no se politice, que sea solamente un reclamo de lo que está haciendo la CGT, ¿no? Claro, pero yo te pregunto, si la CGT hubiese querido que la marcha no sea política, ¿va y se entrevistan los líderes de la CGT con el Partido Justicialista o con el Frente Renovador? Claramente no, hay una responsabilidad por parte de la CGT que buscó volumen político de la marcha, yo creo que también buscó legitimar esa marcha y al mismo tiempo va a tener que pagar quizás un costo, esto es, que vayan todas las vertientes políticas de la oposición a lo que va a ser puntualmente esta manifestación, el Ministerio de la Producción. Gremial, veíamos la imagen ahí de Hugo Moyano, cada vez más cerca de irse de la CGT. Sí, y su hijo de romper con la CGT. Claro, los Moyanos están enfrentados. Muchos hablan de Pablo Moyano, pero es lo mismo. Es Pablo, es Hugo, todos tienen la misma posición dentro de la CGT hoy, que es un enfrentamiento y yo diría también la necesidad de despegarse un poco de lo que hoy es una línea bastante dura dentro de la CGT que está más relacionada con el kirchnerismo. Entonces, cuando el presidente dice, bueno, queremos establecer un diálogo, hay resistencia al diálogo, lo que le está marcando a la CGT es, vos antes conversabas conmigo y ahora ya no conversás. ¿Qué te está pasando? Y bueno, la respuesta es, la CGT empieza a tomar cierta autonomía y al margen de esto empieza también a tener algún tipo de internas, donde los Moyanos son muy fuertes. Recordemos que Pablo Moyano es el titular de la Federación de Camioneros en la Argentina. Y yo te hago una pregunta, ¿es lo mismo una medida de fuerza con camioneros que sin camioneros? Olvídate. No tiene nada que ver, puntualmente. Son dos cosas distintas. Claro, si los camioneros no participan de una medida de fuerza, el impacto de cualquier paro deja mucho que desear. Y en ese seguido ahí pegadito la UTA.
la Unión Tranviaria Automotora, claro. que deja sin transporte. Claro, bueno, la UTA está más cercana al gobierno, si querés, en este momento. Moyano hizo, yo diría, algunas piruetas, si uno quiere, se mantuvo siempre cercano al gobierno, pero de alguna manera también, a medida que iban pasando las semanas el año pasado y los meses, y el resultado económico de alguna manera no prosperaba, bueno, se fue distanciando un poco. Claro, de eso a hacerle directamente un paro al gobierno nacional, hay una distancia demasiado fuerte, y lo que está viendo el moyanismo dentro de la CGT es que la CGT sí se está apurando a hacerle un paro a Macri. Entonces se quieren distanciar de esa medida que eventualmente podría llegar a tomarse, si bien ahora lo que presentan son algunas excusas, por ejemplo un enfrentamiento con Francisco Barba Gutiérrez, que es un dirigente de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, ex intendente de Quilmes, con el cual habían tenido algún tipo de malentendido por el tema de la recolección de residuos cuando era intendente de Quilmes, y al cual acusan de haber dejado 500 personas en la calle porque había, yo diría, traccionado ese servicio de recolección de residuos para el municipio en lugar de dejarlo en manos de Moyano. Ahora vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la CGT? No, en realidad no tienen tanto que ver, sino que marca una posición bastante fuerte, y los moyanos lo que están diciendo es, dirigentes como Barba Gutiérrez dentro de la CGT la están llevando a la CGT a un lugar donde nosotros no estamos de acuerdo, que es un enfrentamiento tácito con respecto al gobierno y la posibilidad de una medida de fuerza. Sí, además la CGT está en la postura, le preguntábamos ahí a Daer, ¿qué pasa si el gobierno se sienta en estos días que faltan hasta el 7 de marzo y dice, bueno, hace al menos un porcentaje importante, le da la razón a la CGT y cede ante los reclamos de la CGT? Ellos dicen, la marcha se hace igual, la movilización se hace igual. Claro, la movilización se hace igual. Como yo te decía, a lo largo de las últimas semanas tomó un volumen que me parece que en un punto hasta sorprendió al gobierno, porque tomó un volumen político importante, porque va a estar el Partido Justicialista, porque va a estar el Frente Renovador, porque van a estar los movimientos sociales, porque va a estar todo el arco sindical prácticamente, es decir, no va a haber grandes ausentes. Y hasta incluso uno podría decir, bueno, Cristina Fernández de Kirchner en algún momento, la expresidenta, había manifestado que había que mirar con atención a la CGT. Bueno, ya no, ya directamente le dice a quienes la siguen, miren que yo prefiero que ustedes estén el 7 de marzo en la marcha, en la movilización de la CGT junto con los trabajadores. Ahí es donde reacciona la CGT y dice, bueno, pero no es una marcha política. Y es donde yo te digo, sí es una marcha política, primero porque prácticamente toda marcha tiene un componente político. La CGT no se reunió con referentes del Frente para la Victoria. En esa claro, exactamente, todavía no se reunió. Frente Renovador, Partido Justicialista, sí, pero no concretamente con el Frente para la Victoria. No, es cierto, todavía no se reunió y de alguna forma es probable que lo haga en los próximos días. De todas maneras, forma parte del Frente para la Victoria de lo que es el Partido Justicialista, en el sentido tradicional en el cual uno puede concebirlo, y sí hubo una reunión con el Partido Justicialista, por más que no hayas tenido exponentes dentro de lo que es el Frente para la Victoria. Así que un gobierno que está enfrentado, yo creo que está sorprendido por el volumen que tomó la marcha, y donde claramente hay referentes, como el caso del presidente de la Nación, que lo que dicen es, miren, la verdad que hay un frente gremial que hoy por hoy ya no está dialogando, y que de alguna manera, está dejando el camino abierto para que haya una medida de fuerza. La realidad es que eso está pasando, y que la CGT tenía unas críticas que arrastraba desde hace ya varios meses con respecto a lo que son sus bases sindicales, porque ¿qué le decían las bases sindicales? Decían, bueno, mirá, hay despidos, hay apertura de importaciones, lo que vemos es que hay muchas suspensiones en la industria sobre todo, y bueno, con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? La CGT dijo, bueno, déjame ver que yo voy a tratar de negociar algo. No pudo, ningún compromiso vinculado a lo que es despidos, con el sector empresario, y bueno, en definitiva lo que tenemos hoy es esta medida de fuerza. Bien, seguimos el minuto. No? ¿Qué otros temas tenemos, Julián? Vamos a hablar en un ratito nada más de las aerolíneas low cost y algunas polémicas que hay en torno a lo que ha sido, el permiso del gobierno para que estas aerolíneas, algunas de ellas, tengan rutas que compiten con aerolíneas argentinas. Y después vamos a hablar de las importaciones también, a ver si es verdad o no. ¿La avalancha o no? Sí, que hay una avalancha de importaciones, ya te adelanto que no. Pero sí te adelanto que los sectores donde sí se registran importaciones son los sectores que sí le pegan al mercado del trabajo. Alimentos, bebidas, en general, y textiles. Exactamente. Hablamos de eso en un minuto.